Hola, hoy vamos a hablar de monopolio. Vamos a desarrollar distintas temáticas vinculadas con esta estructura de mercado. Entre ellos, vamos a ver las condiciones que deben darse para que exista el monopolio, cuáles son sus causas. Vamos a presentar el monopolio artificial y vamos a hablar de las condiciones para la maximización de ingresos netos por parte del productor monopolista. Finalmente, vamos a ver cómo toma la decisión de producción este productor y cuál es su punto de equilibrio, su producción óptima en el corto y en el largo plazo, para finalmente realizar un análisis comparativo de el monopolio y la competencia perfecta. Bueno, como sabemos, el monopolio se inscribe dentro de lo que se llaman los mercados imperfectos. Los mercados imperfectos son aquellos en los que los compradores o vendedores pueden influir en el precio de mercado. Eh, Si recordamos que en competencia perfecta existen tantos productores y consumidores que ninguno individualmente puede afectar el precio de mercado y por tanto se denominan precios aceptantes, el monopolio se distingue de aquella estructura de mercado justamente porque el productor, al ser el único oferente del producto en el mercado, puede buscar la combinación óptima de precio y cantidad sobre una demanda que es decreciente para establecer su punto óptimo de equilibrio, es decir, aquel punto en el que maximiza sus ingresos netos. Por tanto, el monopolio es una estructura de mercado que se caracteriza por la existencia de un único vendedor de un bien o servicio. Este único vendedor puede elevar el precio de su producto reduciendo su propia producción o viceversa. Y finalmente enfrenta una demanda decreciente. Las condiciones para que exista un monopolio es que exista una restricción a la entrada de empresas. Es decir, monopolio significa un único productor en el mercado. Esto es, no pueden entrar más productores al mercado porque dejaría de ser un monopolio, pasaría a ser un duopolio u otra estructura de mercado, pero tampoco puede salir del mercado este productor porque obviamente no habría ningún oferente en él. Entonces, para que exista monopolio tiene que haber un único oferente en el mercado. Y en segundo término, en relación a las características del producto o servicio que ofrece, en el caso del monopolio no existen sustitutos cercanos. Causas del monopolio. Bueno, las causas del monopolio pueden ser diversas. En algunos casos, el monopolio se genera o se origina porque el productor tiene el control exclusivo de algún factor crítico o importante para la producción del bien o servicio. Por ejemplo, conocimientos, materias primas. En otros casos, el monopolista tiene registrada una patente que le permite explotar o desarrollar ese producto, desarrollar el producto y explotar un mercado. En otros casos, la causa del monopolio se origina en una licencia, en una concesión por parte de un organismo estatal, de Estado, y finalmente, en otros casos, el origen del monopolio se basa en economías de escala. ¿Qué son economías de escala? Bueno, como sabemos, cuando existen economías de escala, los costos medios y marginales son decrecientes. Y esto implica la existencia de un monopolio natural, porque naturalmente la estructura de costos hace que la primera empresa que ingrese al mercado para proveer el servicio a producir el bien sea la que se establezca con una ventaja de costos por sobre otras. Ejemplo de economías de escala o monopolios naturales por economías de escala, la provisión de servicios públicos en una región. Por ejemplo, el servicio de agua. Como dijimos recién, eh, este monopolio natural tiene su origen en que los costos medios y marginales son decrecientes, por tanto, la adición de un usuario o de un beneficiario, un cliente más
al servicio, cada vez es más barato. El monopolio artificial, perdón, se caracteriza por tener una estructura de costos como la que conocemos habitualmente, es decir, costos en forma de U, y suele ser el resultado de legislaciones del gobierno que impiden de alguna manera la competencia. Por tanto, es el Estado el que limita la entrada de nuevas empresas y digamos, la forma de evitar un monopolio artificial o de eliminarlo es levantando las prohibiciones que le dieron origen. Gráficamente, tenemos aquí una función de costos tradicional, una función de costos totales tradicional. Vemos que medimos en el eje de abscisas la cantidad de X, el bien que producimos y vendemos. Por otro lado, en el eje de ordenadas estamos midiendo el ingreso y los costos totales. Por otro lado, el ingreso total, dado que la demanda es decreciente, el ingreso total es una parábola invertida que inicia en cero, o sea, el ingreso total es cero cuando la cantidad es cero, alcanza un máximo en aquel punto en que la demanda encuentra su punto de elasticidad unitaria, y luego vuelve a ser cero cuando la cantidad es alta, pero el precio al que se vende el producto o servicio es cero. Entonces, vamos a avanzar un poquito en el gráfico para establecer la correlación con la función de demanda. Obsérvese que una demanda decreciente da origen a una función de ingreso total, que es una parábola invertida, como dijimos recién. Entonces, lo que observamos es que donde el ingreso marginal es cero, el ingreso total es máximo, y esta función tiene origen en cero. El ingreso total es cero cuando el precio es alto, pero la cantidad producida y vendida es cero, y crece, crece, crece en el tramo en que la elasticidad, precio de la demanda, digamos, es en el tramo elástico de la demanda, llega a un máximo en el punto de elasticidad unitaria y luego decrece en el tramo inelástico de la demanda hasta volver a ser cero el ingreso total, allí donde la cantidad es alta, pero el precio al que vende el monopolista es cero. Con este gráfico, lo que observamos es que la diferencia entre el ingreso total y el costo total, es decir, el beneficio neto, se hace máxima, esa diferencia se hace máxima allí donde la pendiente de la recta tangente a la función de ingreso total es igual a la pendiente de la recta tangente a la función de costo total para una misma cantidad. Es decir, en XM observamos gráficamente que ambas pendientes son iguales y recordando, sabemos que la pendiente del ingreso total se denomina ingreso marginal y por otro lado, la pendiente de la función de costo total se denomina costo marginal. Es decir, que estamos básicamente diciendo que en el equilibrio, allí donde eh, el monopolista va a maximizar su beneficio neto, debe cumplirse la condición de que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Entonces, ahora vamos al gráfico de abajo y observamos que conocemos la función de ingreso marginal, que siendo la función de demanda una recta, la función de ingreso marginal es una recta que tiene la misma ordenada al origen que la demanda, pero el doble de pendiente. Entonces, definimos el ingreso marginal. Luego, incorporamos la función o las funciones de costos con la tradicional forma de U y habiendo definido la función
o conociendo la función de costo marginal y ahora conociendo también la función de ingreso marginal, entonces allí donde ambas funciones se corten en el punto A, se va a definir la cantidad óptima a producir por parte del monopolista. Es decir, se está cumpliendo lo que llamamos la condición de marginalidad. Dada esa cantidad óptima que va a producir el monopolista, luego extendemos esta cantidad o, digamos, proyectamos esa cantidad hasta la función de demanda y encontramos en el punto E la referencia del precio que puede cobrar el monopolista. ¿Mm? Por otro lado, si extendemos la recta desde XM hasta la función de costo medio total, lo que encontramos es la referencia justamente para XM del costo medio total. Luego, recordando que el ingreso total y el costo total, en este caso, cuando medimos en el eje de ordenadas los costos medios y los precios, entonces, en ese caso, el ingreso total es un área, ¿m?, definida por 0 PM E XM. Eso sería el ingreso total que va a obtener el monopolista. Y por otro lado, sabemos que el costo total es el área 0 J, B y XM. ¿M? Por diferencia, lo que obtenemos es el beneficio neto del monopolio, que está marcado o está pintado en color verde en este gráfico. ¿M? Por otro lado, es interesante siempre tener la referencia de dónde estaría el punto de equilibrio si este mercado, en vez de comportarse como competencia, como monopolio, se comportase como competencia perfecta. Y lo que encontramos allí es que cuando el mercado se comporta como una competencia perfecta, la condición de equilibrio es que el costo marginal iguale a el precio. Siendo el precio la función de demanda, entonces esa condición de equilibrio para la competencia perfecta se encuentra en el punto, perdón, en el punto que acabamos de marcar aquí, donde definimos, lo estoy marcando con el puntero, donde encontramos que el equilibrio se define por XC, X de competencia, y P sub C. Como vamos a ver luego, o vamos a confirmar más adelante en esta misma presentación, la competencia permite que las cantidades producidas y vendidas en el mercado sean mayores que las de monopolio y que los precios, o que el precio que cobra el productor en el mercado de competencia perfecta sea menor al que cobra el monopolista. Entonces, vamos a decir que la condición para que el monopolista encuentre el máximo de beneficio, es decir, maximice su beneficio, es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Y eso se cumple en el punto A para la cantidad X sub M. Luego, para que hayan efectivamente beneficios, el precio tiene que ser mayor o inclusive si el beneficio neto fuese cero, pero nunca negativo, el precio podría ser igual al costo medio total. La condición en general es, verificamos la condición de marginalidad, esto es costo marginal igual a ingreso marginal, y luego vemos qué pasa con los beneficios. En la medida en que el precio sea mayor o igual que el costo medio total, entonces el ingreso total va a ser mayor o igual que el costo total, confirmando la existencia de beneficios o eventualmente llegando al punto en el que ese beneficio se hace cero, pero nunca negativo. Y por supuesto, en estas condiciones la empresa produce porque el ingreso total es mayor que el costo variable.
o dichos en términos de ingreso medio, precio y costo medio variable, en la medida en que el precio sea mayor que el costo medio variable, la empresa siempre va a producir. Esta es una condición que ya conocemos de clases anteriores. Entonces, el productor, el monopolista, va a producir allí donde el ingreso marginal iguale al costo marginal. Esto se llama la condición de marginalidad o de maximización de beneficios. Y luego, definida la cantidad a producir en el punto A, ¿sí? Es decir, XM, va a proyectar esa línea hasta la función de demanda y allí va a encontrar el precio de referencia, P sub M, que es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por esa cantidad de bienes o servicios que este productor llevará al mercado si quiere maximizar beneficios. Entonces, luego observamos dónde se encuentran las funciones de costos medios, totales y variables y encontramos o hacemos, digamos, los distintos cálculos para encontrar el beneficio del monopolista, esto es el área definida por la diferencia entre el ingreso total y el costo total, y luego también podemos, eh, a partir de la geometría de costos, podemos identificar los costos fijos, los costos variables que en conjunto definen el costo total, y por diferencia, como decíamos recién, con el ingreso total, identificar el monto del beneficio neto. ¿Mm? Recordando que para que la empresa produzca, el precio tiene que ser mayor que el costo medio variable mínimo. Entonces, una vez que entendemos cuáles son las condiciones para que el monopolista maximice sus beneficios, vamos a siempre graficar la función de demanda, vamos a graficar la función de ingreso marginal, que como dijimos recién, siendo la función de demanda una recta, la función de ingreso marginal es una recta también, con la misma ordenada al origen que la demanda, pero el doble dependiente. Vamos a identificar dónde está el costo, cuál es la función de costo medio total y costo marginal, y vamos a definir la cantidad óptima a producir por parte del monopolista, allí donde el ingreso marginal corte al costo marginal. Esto es, vamos a definir que la cantidad óptima a producir es X estrella. Definida la cantidad X estrella, vamos a proyectar una línea hasta la función de demanda y vamos a encontrar en A el precio que puede cobrar el monopolista, es decir, P estrella. Con esto tenemos definido el ingreso total o la facturación total que va a recibir o que va a generar el monopolista. Luego vamos a calcular cuál es el costo total de producción para encontrar por diferencia el beneficio neto del monopolista. Por ello, X estrella, o para X estrella, proyectamos la misma línea hasta el costo medio total y definimos cuál es el área del costo, digamos, cuál es el área que define el costo total de producción. Como ya sabemos cuál es el ingreso total, ahora restamos el costo total y nos queda el área verde definida como el beneficio monopolista. Ahora, observemos que si la cantidad que produjese el monopolista
fuera menor que X estrella, en realidad el monopolista no estaría maximizando beneficios porque para una cantidad menor que X estrella, fíjense que el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. Esto implica que producir una unidad más generaría un beneficio en el margen, un beneficio neto positivo. Es decir, recordemos, si estoy produciendo una cierta cantidad y el ingreso marginal por producir una unidad más es, por ejemplo, 15 pesos, y el costo marginal por producir esa unidad adicional es 12 pesos, entonces producir esa unidad me va a generar un ingreso adicional de 3 pesos que va a contribuir a incrementar el beneficio neto. Por eso, como bien decimos aquí arriba, si la cantidad que estamos produciendo es menor que la cantidad óptima, el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. Esto indica que el monopolista debe aumentar la producción para maximizar o para aumentar los beneficios y maximizarlos. Por el contrario, si la cantidad que estuviese produciendo el monopolista fuera mayor que X estrella, para esa cantidad el costo marginal sería mayor que el ingreso marginal. Y esto indica que para mejorar su situación debería reducir la cantidad producida si quiere aumentar los beneficios. Por tanto, la producción óptima se va a dar allí donde el ingreso marginal es igual al costo marginal y luego verificamos que siendo el precio mayor que el costo medio total, los beneficios son positivos y equivalentes al área eh, coloreada en verde. Obsérvese que el monopolista no regulado, es decir, aquel que no tiene ningún tipo de regulación por parte del Estado, que le restrinja, que le establezca algún precio máximo o que restrinja las cantidades que puede ofrecer o que lo obliga a producir una cantidad mayor a X estrella, no, aquel monopolista no regulado que se rige por su ingreso marginal, su costo marginal y por la función de demanda, va a producir siempre en el tramo elástico de la demanda, es decir, en el tramo en el que la elasticidad es en valor absoluto mayor que 1. Y esto es así porque siendo los costos marginales positivos, la condición de equilibrio dice que el ingreso marginal debe ser igual al costo marginal. Entonces, en consecuencia, si los costos marginales son positivos, positivo significa mayor que cero, no está sobre el eje, el costo marginal no es una función sobre el eje abscisa, sino que está en el primer cuadrante, entonces el ingreso marginal también tiene que ser positivo en el equilibrio. El ingreso marginal es positivo en el tramo elástico de la demanda. Por tanto, eso nos permite confirmar la conclusión de que si al monopolista no se lo regula y si sus costos marginales son positivos, este siempre va a producir en el tramo elástico de la demanda. Fíjense que, como decíamos anteriormente, el monopolista que busca maximizar sus beneficios producirá aquella cantidad para la cual el beneficio neto o el ingreso neto sea máximo. Y como vemos en este gráfico, ese ingreso neto se hace máximo allí donde la diferencia entre ingreso total y costo total para el monopolista se hace máximo, y la condición para que eso suceda es que el ingreso marginal, que es la expresión de la pendiente de la recta tangente de la función de ingreso total, sea igual al costo marginal, que es la pendiente de la recta tangente a la función de costo total. Resumiendo, en el corto plazo, el monopolista va a elegir, que quiere maximizar su beneficio, va a elegir el nivel de producción en el que el ingreso marginal sea igual al costo.
Y luego va a verificar que para esa cantidad, que el precio sea mayor que el costo medio variable. Mayor o igual. Si esto es así, el monopolista va a producir. Si el precio fuese menor que el costo medio variable, entonces cierra, pues no le conviene producir. En el largo plazo, la condición de marginalidad es la misma que siempre. Es decir, en el largo plazo, el monopolista va a elegir aquel nivel de producción en el que su ingreso marginal iguale al costo marginal de largo plazo. Encontrada esa cantidad, va a hacer la segunda etapa de verificación o de control de beneficios, que tiene que ver con verificar si el precio al que puede vender la cantidad que definió, o la cantidad óptima, es mayor o igual que el costo medio de largo plazo. Obsérvese que en el largo plazo ya no hacemos la diferencia entre costo medio variable y costo medio total, pues dado que no existen costos fijos, el costo medio variable y el costo medio total son la misma función. Esto es, simplemente hablamos de costos medios de largo plazo. Y claro, si el precio es mayor o igual que el costo medio de largo plazo, producimos. Pero si el precio fuese menor que el costo medio de largo plazo, decidimos o el monopolista decide abandonar la industria. Como decíamos al inicio de la clase, el último punto nos invita a comparar el punto de equilibrio del monopolista versus el punto de equilibrio de un competidor perfecto. Fíjense, el monopolista, dijimos, va a trazar, conociendo su demanda, la función de demanda que enfrenta, va a trazar la función de demanda, va a definir su función de ingreso marginal, esto es, una función que tiene la misma ordenada al origen que la demanda, pero el doble dependiente, y conociendo su estructura de costos y su costo marginal, va a definir la cantidad óptima a producir, esto es, donde su ingreso marginal corte a su costo marginal, allí, para esa cantidad XM, va a, eh, va a analizar a qué precio puede vender y qué costos tiene. Entonces, la cantidad óptima a producir por parte del monopolista es XM. Dado XM, dijimos anteriormente, proyecta XM, es una línea sobre XM hasta la función de demanda y define el precio que puede cobrar. Por tanto, allí encuentra el equilibrio del monopolista, cobrando P sub M y vendiendo la cantidad XM. Si este mercado fuese un mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal y el precio coincidirían con la función de demanda. Recuerden que un competidor perfecto, su demanda es igual al precio e igual al ingreso marginal. Por tanto, si esto fuese un mercado de competencia perfecta, la condición de equilibrio se daría allí donde el costo marginal iguala al ingreso marginal igual a precio, es decir, donde corta a la función de demanda. Ahora, ese equilibrio de competencia, obsérvese que se da para un precio menor y para una cantidad mayor que las que expresan el equilibrio de monopolio. Es decir, que en monopolio, en comparación con la competencia perfecta, el monopolio limita la producción, es decir, se llega a un nivel de producción menor que en competencia y eleva el precio. El precio que cobra el monopolista es mayor que aquel que podría cobrar el competidor perfecto si este mercado fuese, y lo digo en potencial, un mercado de competencia perfecta. Bueno, con esto terminamos la clase.
y las fuentes consultadas se indican en el aula virtual de la cátedra. Muchas gracias, saludos a todos y espero que les sea de utilidad este video. Muy amables.